¿Qué tal, compañeros? En este video describiremos la instalación de paneles solares. Partiremos definiendo qué son los paneles solares. Los paneles solares, también conocidos como módulos solares, son dispositivos que captan y aprovechan la luz solar como fuentes de energía para convertirla en corriente eléctrica. Están conformados por celdas solares, que son las que permiten aprovechar la luz del sol y convertirlas en electricidad para que el ser humano la ocupe con distintos fines. Las celdas solares o fotovoltaicas son las unidades estructurales de los paneles. Sirven para captar y convertir la energía solar en energía eléctrica utilizable en casas, oficinas, calles, fábricas y más. Las celdas de los paneles pueden estar fabricadas de diferentes materiales. Principalmente se hace uso de silicio, arseniuro, de galio y boro. La mayoría de los compuestos están fabricados de elementos conductores que trabajan sobre ciertas normas. ¿Cómo funcionan? A continuación presentamos una síntesis de cómo funcionan los paneles solares. En términos simples, para facilitar la comprensión del proceso, las partículas de luz conocidas como fotones entran en contacto con la capa superior de la celda y ésta la absorbe hacia el interior de la estructura. Los fotones entran en contacto con los electrones, partículas atómicas de carga negativa, que se encuentran en una capa intermedia y los liberan hacia las capas conformadas mayoritariamente de silicio. Los electrones fluyen por circuitos metálicos que conectan varias celdas entre sí, formando módulos que a su vez forman paneles y posteriormente son dirigidos hacia un convertidor para que puedan ser aprovechadas como la energía eléctrica suministrada por las compañías de luz. El funcionamiento de una casa o empresa, esto se refiere a hacer funcionar diversos aparatos de uso electrodoméstico como cafeteras, hornos de microondas, televisores y entre otros. Hacer funcionar autos. En la actualidad hay automóviles que ya no funcionan enteramente mediante la quema de combustibles fósiles, sino que utilizan energía eléctrica. También para preparar alimentos, y esto no solo se puede lograr con electrodomésticos convencionales que se alimentan de la energía producida por los paneles externos, sino también a dispositivos que ya tienen incluidos los alimentos necesarios para hacer propias fuentes de energía. Un ejemplo de esto son los hornos solares. También para calentar espacios, con la energía que se aprovecha de la luz solar mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, se puede alimentar a todo un sistema de calefacción de varios espacios. Existen varios sistemas de calefacción, pero el más popular en la actualidad consiste en varias resistencias que se calientan con energía eléctrica y transmiten una energía calorífica a un fluido que circula en conductos distribuidos en los pisos y paredes de los espacios, calentándolos por convección. Panel solar termodinámico. La ventaja principal de este último radica en que no se ve afectado por el clima, ya sea que esté nublado o lloviendo, y gracias a sus propiedades termodinámicas puede atraer todo tipo de energía. Paso 1. Decide sobre el lugar de instalación. Los paneles pueden ser instalados en diferentes espacios, ya sea en el techo, tejado o en un poste. No obstante, es más común que su instalación sea en el techo de la vivienda. Paso 2. Obtener los permisos apropiados. Antes de instalar los paneles, se debe de conocer los códigos de permisos de construcción locales para ver cuáles son los permisos que necesitarás para instalarlos legalmente. Esto es importante, ya que de lo contrario, los paneles solares se pudieran tener que desmontar si no se tienen los permisos correctos. Comisión Federal de Electricidad es el encargado de otorgar dicho permiso para poder instalar un sistema solar fotovoltaico interconectado a la red eléctrica. Esto es especialmente importante para los usuarios que tienen altos consumos de electricidad y que por ello están clasificados en la tarifa DAC, doméstica de alto consumo, con lo que sus costos son mucho más altos que para otros usuarios con consumos menores. Paso 3. Considerar la ubicación del sol. Para asegurar el funcionamiento adecuado del panel solar, este debe estar ubicado de tal forma que capte la mayor cantidad de energía solar en el transcurso del día. Para ello, previo al fijar el panel, revisen nuevamente que este cumple con los 3 requisitos o factores claves. A. Inclinación. La energía solar es la única manera de que el sistema recupere energía. Por tanto, el panel, para cargarse a su máxima capacidad, debe inclinarse paralelamente al sol del mediodía, momento en el que está a su máxima potencia. B. Orientación. Lo ideal es que la instalación sea dirigida hacia el sur para un desempeño óptimo. C. Ausencia de sombra. Para asegurar la recepción óptima de los rayos del sol, debe asegurarse que cerca del panel solar no hay efectos que le den sombra como árboles, casas u otros obstáculos. En el caso de existir obstáculos y poderse remover, asegúrese de hacerlo previo a comenzar la instalación del panel solar.
Paso 5. Conectar los paneles. Para realizar la instalación del sistema fotovoltaico es necesario comprender, en primer lugar, el esquema del sistema, pues este nos orientará en el proceso de instalación de forma eficiente y adecuada. También se deben de saber cuáles son los componentes básicos para realizar la instalación. Estos componentes son el panel fotovoltaico, el regulador de carga, la batería y las cargas de alimentación. Idealmente, la empresa instaladora debió haber hecho una visita técnica en su casa para diseñar el mejor sistema para su techo, así como un análisis de conexión para saber por dónde pasar los cables del sistema a tu centro de carga. B. Instalación del regulador de carga. El regulador de carga, al convertirse metafóricamente en el corazón del sistema fotovoltaico, se encarga de distribuir la energía de forma estable. Para asegurar su adecuado funcionamiento, este debe instalarse en un lugar seguro y libre de humedad. Para colocar el regulador en el tablero de control, debe considerarse que debe ir ubicado de tal forma que se deje un espacio suficiente para poder realizar el cableado adecuadamente. C. Instalación de la batería. Seleccionar el lugar adecuado para la batería. La batería debe ser instalada en un espacio donde no lleguen los rayos del sol, que sea ventilado para los gases se dispersen fácilmente y no se moje por la lluvia. Lo mejor es colocar la batería en una caja de madera o de plástico para evitar que se haga contacto con la tierra y se descargue. Además, debe colocarse cerca del tablero de control para evitar gastar mucho cable. Herramientas para conectar la batería. Entre ellas están los cables, bornes, desarmador plano, llave mixta y alicate universal. Para ensamblar los conductores eléctricos a la borbonera, recuerde, debe conectar primero el borbón negativo y luego el borne positivo. Prepare los conductores eléctricos y conéctelos a la borbonera, ajustando adecuadamente los pernos con la llave. Conectar la batería al controlador de carga. Una vez instalada la batería, conectadas a la borbonera, los extremos libres de los conductores eléctricos deben conectarse al controlador de cargas. En el curso no se abordarán sistemas fotovoltaicos que utilicen el inversor para su funcionamiento. No obstante, para la información general a continuación, se especifican los pasos que deberían seguirse para su conexión a la batería. Conectar el inversor a la batería. El inversor se conecta a la batería para protegerla de descargas profundas. Para realizar la conexión se debe seguir el siguiente esquema. Conectar el interruptor de protección al inversor. El interruptor de protección cumple la función de proteger de cortocircuitos y sobrecargas en la instalación eléctrica. Los interruptores pueden ser adosados en la pared.